La versión sobre la existencia en la Tierra de enormes minas y canteras a gran escala en las partes submarinas del planeta comenzó a mencionarse hace bastante tiempo y sigue desarrollándose hasta el día de hoy. Los objetos en el fondo del mar Mediterráneo se pueden ver claramente en las imágenes satelitales antiguas de archivo que se pueden consultar en el programa Planeta Tierra. Pero el problema es que regularmente las borran, por eso es necesario guardar todas las evidencias de inmediato en cuanto las descubrimos. Aquí el territorio parece una cuadrícula de ciudad, y aquí hay huellas extrañas en el fondo de la bahía de Karimf. La mayoría de los investigadores que observan estos hechos tienen un pensamiento al borde de la fantasía. Sin embargo, muchos temas que ahora ya hemos demostrado y seguimos encontrando nuevos hechos, hace 10 o 15 años también parecían fantasía. Existe una versión que dice que las extrañas formaciones en el fondo del mar Mediterráneo se encuentran a profundidades de hasta 3 kilómetros, por ejemplo, en el mar Jónico, desde 1,5 hasta 5 kilómetros. Es posible que el propio mar Mediterráneo alguna vez no fuera un mar, ya que no estaba conectado con el Atlántico, el océano mundial. Puedes convencerte de esto si bajas el nivel del océano global. La 340 metros. Lo más probable es que sea una fractura formada durante la expansión de la Tierra, al igual que el propio mar Mediterráneo. Por cierto, esta es una de las hipótesis oficiales que explica la aparición de Gibraltar, diciendo que las aguas del océano Atlántico simplemente abrieron este estrecho y así formaron el mar Mediterráneo, inundándolo. Si recordamos las leyendas antiguas sobre los dioses, su estatura, y tomamos esto como parte de esa realidad, ¿dónde podrían haber vivido gigantes así? Como se discutió en algunos artículos de esta revista, los organismos gigantes necesitan una mayor presión atmosférica para una vida cómoda y el metabolismo necesario, más oxígeno y una mayor presión en el líquido intercelular. Además, se puede suponer que estos gigantes habitaban en las profundidades terrestres a menos 2 o 3 kilómetros del nivel actual del océano mundial. Para ellos, subir más alto sería como para una persona moderna no preparada subir a las montañas a 3 o 4 kilómetros de altura. No podrían respirar debido a la falta de oxígeno suficiente. Esto también podría aplicarse a la flora antigua. Sus gigantes, los dinosaurios, solo podían vivir en condiciones de mayor presión, y si la presión atmosférica antigua de la Tierra era aproximadamente la misma que ahora, solo podrían vivir en tales tierras bajas. Después de que esas zonas se inundaron, ellos subieron a lugares más altos y murieron, como lo demuestra el cementerio de dinosaurios. Y aquellos que sobrevivieron ya no pudieron reproducirse y muy pronto se extinguieron. Este mapa esquemático muestra las profundidades del fondo del mar Mediterráneo. También se pueden observar rastros de ríos en él. En el pasado, las corrientes recorrían las áreas de la plataforma continental marina. Existen rastros de erosión por corrientes que fluyen desde la plataforma continental hacia depresiones más profundas. Todo esto indica que antes había mucha menos agua en el mar Mediterráneo, ya que el nivel era más bajo o que no había agua en absoluto. También en el mapa se muestran las profundidades y alturas de algunas montañas. Aquí vemos canales en el fondo del mar, frente a la ciudad de Génova y frente a la desembocadura del río Po al norte. Y aquí se puede concluir que el Mar Negro antes no estaba conectado con el Mediterráneo. Según la leyenda, los dioses de la antigua Grecia vivían en el Olimpo. Quizás sea alguna montaña en el fondo del mar Mediterráneo, cuando todavía era un valle seco. Además de estos versos, también se recuerdan las obras de Tolkien con su Tierra Media, hobbits y otras maravillosas especies híbridas de seres inteligentes y no tan inteligentes. Quizá fue precisamente ahí donde ocurrieron los acontecimientos, recordados por alguien de la memoria ancestral de vidas pasadas y contados después en la saga de El Señor de los Anillos. O tal vez todo esto, registrado en diferentes fuentes, se guarda lejos de la población, pero se muestra a algunos directores y guionistas. En el pasado de la nueva etapa de expansión de la Tierra, quizá ocurrió lo siguiente. Empezaron a salir aguas del subsuelo, subió el nivel del océano mundial, se formaron fracturas y luego se expandieron aún más. Se rompió Gibraltar, el Mediterráneo se inundó, también se inundaron otras depresiones profundas, por ejemplo, el Mar Negro. Los gigantes tuvieron que salvarse subiendo a lugares más altos, donde ya no podían sobrevivir debido a la baja presión. Esto quedó en los cuentos rusos sobre gigantes como Svetogor, Gorinia, Dubinia, Usinia, etc. Una cabeza enorme la tiene Pushkin en Ruslan y Lyudmila. Goliat es un enorme guerrero filisteo, descendiente de los gigantes refaítas en el Antiguo Testamento, y mucho más.
A tales gigantes les podría haber sido posible construir estructuras megalíticas. Todo lo que vemos en Google Maps en el fondo de los océanos y mares, posiblemente son huellas de la actividad en la superficie de la Tierra de esa civilización pasada. Aquí está la vista de los continentes en una de las etapas de expansión de la Tierra. Hiperbórea todavía existe, el otro Caspio, y el Baikal no está presente. ¿Y entonces dónde podrían haberse escondido esos gigantes? Existe una versión que dice que ellos se fueron a las profundidades de la Tierra, a muchos kilómetros hacia abajo, creando pozos de ventilación que les permiten mantener allí una columna de presión atmosférica correspondiente a esa profundidad. O, según otra versión, a la Tierra interna, a la cueva en Kabardino-Balkaria. Es posible que estemos viendo la ventilación de las ciudades subterráneas de los gigantes que se fueron allí. Retomemos el tema de las canteras y las grandes excavaciones en el lecho marino. El autor de este video descubrió contornos geométricamente correctos en la zona de la plataforma en el océano, cerca de Los Ángeles estadounidense. La longitud es de 1,5 kilómetros, el ancho es la mitad de eso. El objeto se encuentra a una profundidad de casi 30 metros, a una distancia de 2,5 kilómetros de la costa. A cualquiera que vea esta forma, le viene a la mente la idea de que solo pueden ser huellas de actividad inteligente. La naturaleza no crea figuras así. Hay una serie de videos con reseñas de artefactos en el fondo de los océanos. Todo lo que vemos no puede ser verificado. Por lo tanto, las conclusiones y versiones serán meras suposiciones. Teniendo en cuenta que como que asumimos que quienes realizaron la investigación del océano mostraron el fondo real en el video real, también algunas cosas pueden mostrar artefactos del propio método de escaneo, de la unión de mapas y otros errores que no tienen relación con la realidad. Pero muchas cosas realmente parecen reales y son interesantes desde el punto de vista de su formación geológica y artificial. Un misterio irresoluble. Un muro en el fondo del océano. Comienza en las costas de la Antártida, atraviesa todo el Océano Pacífico y llega a la costa oriental de Eurasia, cerca de Chukotka. Luego, en el Océano Ártico, vuelve a aparecer y desaparece cerca de la cordillera submarina de Lomonosov. Algunos dicen que son errores al unir los mapas, pero otros están convencidos de que es un elemento tecnológico de una Tierra creada artificialmente. Unión. Un contorno rodea nuestro planeta, similar al satélite de Saturno, Jápeto. Se observa la misma unión de elementos y numerosos cráteres con puntos en su interior. Existe una versión que dice que estas son huellas de explosiones nucleares aéreas con zonas de succión interna que se producen en condiciones atmosféricas. La pared, capturada por la sonda Cassini, se extiende por 1.300 kilómetros a lo largo del ecuador del satélite de Saturno, Jápeto. En algunos puntos, su altura supera los 20 kilómetros. Parece que es una cordillera, pero los científicos aún no pueden siquiera suponer cómo pudo aparecer una cresta tan gigantesca en la tercera luna de Saturno. ¿Es realmente un sistema montañoso? ¿Por qué va justo por el ecuador, haciendo que Jápeto parezca una bola pegada? Los conspirólogos lo comparan con la estrella de la muerte de la película Star Wars, debido a la presencia de un enorme cráter o alguna especie de estructura tecnológica en él. Y aquí de nuevo nos encontramos con la versión de que Star Wars no es el futuro, sino el pasado del sistema solar. Entonces, ¿qué es ese cinturón alrededor de la Tierra? Si no es un error de costura de los mapas, Quinto podría haberse construido cuando no había agua en la Tierra. Este muro contradice la versión de la expansión de la Tierra, ya que en ese caso estaría dividido en segmentos rotos. De cualquier manera, este es un nivel que no es para nosotros, los humanos hormiga. Otra versión es que esto es un sistema de transporte, o puede tener otro propósito tecnológico. Aquí hay más ejemplos de líneas de enormes colinas submarinas. Imagen del mar de Barents en un mapa de archivo. Imagen de Nueva Zembla en el mapa. El dibujo es peor y en Yandex.Maps no se pueden ver. Esto muestra el mar de Ojotsk. Se pueden ver cadenas de colinas submarinas. ¿Podrían ser estos errores de escaneo o de visualización de los mapas? Puede que sean volcanes submarinos, pero ¿por qué están en cadena y a la misma distancia unos de otros? Lo más probable es que sea una representación correcta, ya que una de esas, como una colina de esta larga cadena, sale a la superficie y está físicamente registrada en la fotografía. Esta es la isla Ioni, es decir, uno de los conos submarinos de colinas gigantes que se eleva sobre la superficie del agua. En la descripción del mar de Oyotsk, el punto más alejado del territorio de Jabárovsk, es una roca en el mar de Oyotsk,
a 250 kilómetros al norte de la isla Sakhalín, con una altura de unos 150 metros. No hay que adivinar mucho qué es esto, y tenemos una explicación común para estas colinas submarinas. Esto es o la cima de una de las miles de pirámides en todo el mundo, o terricones, de los cuales hay una enorme abundancia en el mundo. A menudo se confunden con volcanes, ya que debido a la gran presión que se genera dentro de ellos, a veces ocurre una reacción nuclear y los terricones expulsan magma fundida. También se puede suponer que esto no es otra cosa que algo similar a los volcanes de lodo, que antes no expulsaban magma sino toba mineral. El hecho de que se formen en cadenas indica que surgen a lo largo de fallas. Siempre y cuando las fallas puedan ser muy rectas, entonces de manera natural también pueden formarse bajo el agua. Sin embargo, genera gran duda su existencia en muchos lugares de la Tierra, donde se encuentran en filas perfectamente alineadas, lo que excluye su origen natural.